Yo soy Víctor Castañeda desde Galería Contrast. Doy la bienvenida a Ramón Casolé, crítico de arte, museólogo e historiador, actualmente redactor de Nueve Musas y colaborador del Temps de las Arts. Bienvenido. Ramón, estamos en la época de Sant Jordi. Queríamos desde la galería hablar un poco de nuestra relación entre arte y libros, y hay un texto para empezar que nos da pie para hablar de esto. Hiciste una crítica muy buena que se puede leer en el Temps de las Arts de la exposición que tenemos actualmente de Julian Undenmark, El Teatro de la Vida, y me gustaría que me hablaras un poco no solamente del título del Teatro de la Vida de la exposición, sino que este título también te hizo referencia a una obra de Siegfried Lenz. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que hiciste este enlace? Bueno, yo la relación estuvo porque el título de la exposición, El Teatro de la Vida, de hecho es como una frase hecha que normalmente la empleamos muchas veces, de que la vida misma, ¿no?, es como, precisamente como un teatro, ¿no?, como una serie de acontecimientos que se van produciendo. Y entonces la obra de este artista, con este título, ligaba muy bien, ¿no? Entonces yo pensé, El Teatro de la Vida me recordaba un libro de un autor que hacía un tiempo que había leído, ¿no?, y que era el Siegfried Lenz, ¿no? Entonces, normalmente cuando escribo artículos me gusta sobre todo relacionados, lo que tú antes comentabas de la literatura, relacionados con la poesía y también con los libros, sea narrativa o un libro histórico, etc. Y entonces busco semejanzas, ¿no? Y claro, en el libro este del Teatro de la Vida, de algún modo, lo que defiende es la apología de la libertad y de la amistad, ¿no? Y entonces, como lo ligué también mirando el dossier de prensa de la exposición, en el que creo que el comentario o el escrito lo habías hecho tú mismo, en el cual hablabas un poco de que la artista venía de nuevo a la galería, que era su segunda exposición, acompañada de sus amigos, ¿no? De toda esa serie de personajes, Sí. incluyendo también animales, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pues de hecho, en el libro este que es una apología de la amistad, pues creo que se puede ir relacionado, ¿no? Y si de algún modo la gente que no, o las personas que no lo han leído, yo solo puedo hacer, si quieres, decir cuatro cosas, ¿no?, Por favor, sí. del libro en sí. De hecho, se trata de que una compañía de teatro fue a visitar a una prisión. Y en aquella prisión había toda una serie de reclusos con diversos tipos de condenas, ¿no? Y cuando hubo la representación teatral, había como una gran algarabía, como, bueno, un gran follón, dijéramos, delante de lo que es la obra de teatro, ¿no? Y cuando se marcharon los comediantes, hubieron toda una serie de reclusos que se unieron a ellos, o sea, se camuflaron. Entonces se fueron con un autocar. ¿Qué sucedió? Que esto continuó, este autocar con este teatro fueron a visitar otra población para hacer también una serie de obras, ¿no? Y ellos participaron también como actores. Claro, esto suena un poco surrealista. Sí. Parece más bien una película italiana, ¿eh? Pero de algún modo lo que representa es que los que se camuflaron eran personajes un poco especiales. Algunos de ellos continuaron, dijéramos, con este teatro, otros se marcharon y posteriormente fueron capturados, pero ellos, sobre todo, habían dos personajes muy peculiares, que uno había sido profesor de la universidad y estaba condenado porque había mantenido relaciones sexuales con sus alumnos.
Y por otro lado, otro de los delincuentes era un personaje que se había camuflado de policía y ponía multas. Y estas multas, que eran falsas, se las quedaba él. O sea, que eran dos personajes que podíamos decir, entre comillas, dijéramos, o inteligentes, personas que tenían ya un sentido, dijéramos, del humor un poco diferente. Y durante todo un tiempo estuvieron con esta representación teatral. Y ellos sabían perfectamente de que tarde o temprano serían de nuevo, dijéramos, capturados, ¿no? Pero mientras tanto estuvieran dentro de aquel escenario, de este escenario teatral, como también es la obra de Handelmark, pues ellos también se lo pasarían bien. Tendrían un tiempo de libertad. Entonces, la suma de todo esto fue lo que en realidad me hizo pensar en esta cita. Claro. Ahí mencionas dos palabras que para mí son importantísimas, tanto en la obra de Julián, o que nos hacen referencia a algo importante, tanto en la obra de Julián como en la obra literaria. Una de ellas es viaje y la otra es escape. Cómo estas dos vías, ¿no? De emprender un viaje con esa compañía te llevan a escapar y al final a realizar una representación en la cual pareciera que tú siempre estás escapando de algo, ¿no? Siempre, constantemente, constantemente. Vamos a tratar de profundizar un poco en estos aspectos. Cuando tú ves a un personaje en una obra como Julián, ¿a qué te invita? ¿A dónde escapas tú con este personaje? Bueno, a ver, posiblemente en el caso del artista es su pasado, su juventud, sueños que hayan tenido y que esto luego ella lo transmite en su obra. Si yo lo veo desde mi perspectiva, pues yo no sé si yo he tenido este tipo de sueños, porque son, como sé, de personajes como oníricos, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que sería como una deformación de la realidad. O sea, sus personajes son personajes deformes. Deformes no lo digo en un sentido peyorativo o de insulto, sino que deformes, ¿por qué? Porque sus rostros lo son, su anatomía, no el entorno, porque el entorno de sus obras es un escenario teatral. Es como si tuvieras una obra de teatro y tú hicieras el diseño o la ambientación de lo que ocurre en el escenario. Y luego tú pones los personajes. En este caso, estos personajes, si fuera una obra teatral real, estarían disfrazados. Y ella, yo creo que los disfraza. Y de alguna manera, si a nivel también onírico, puede ser que yo en sueños hubiera visto este tipo de personajes. Pero claro, en realidad no existen. Pero no existen, pero por otro lado, sí que hay una parte interior de nosotros que se puede ver reflejados. ¿Por qué? Porque las situaciones que ella representa, sobre todo en algunas de sus obras, que están estos personajes en un comedor, en un salón, con más gente, de alguna manera ella también lo que está representando es lo que ella cree ver en estos personajes. A veces hay una cierta falsedad, hipocresía. Entonces, ¿cómo la representas tú? Ella la puede representar a través de la pintura. Claro. Me interesa también que podamos aprovechar tu experiencia, no solamente para hablar de la obra de Julián, pero también hablemos un poco más en general. En este caso, esta obra te hizo referencia en concreto a esta obra literaria, la exposición de Julián te hizo referencia a esta obra literaria. Generalmente, ¿tú dirías que para ti es mucho más común visitar una exposición y que te haga referencia, pues como mencionabas hace un momento, a poesía, a una novela? ¿Es algo común para ti en tu ejercicio como crítico? Sí, porque yo creo que todo va unido. O sea, el mundo del arte no se puede disociar de la historia, porque el arte forma parte de la propia historia.
no se puede disociar de la filosofía. ¿Por qué? Porque los grandes filósofos, desde los filósofos clásicos o los filósofos presocráticos hasta la actualidad, siempre han ido relacionados. Los artistas también tienen muchas, en sus trabajos, tienen muchas referencias con el mundo de la filosofía. Si hablamos, por ejemplo, de los presocráticos, o hablamos, por ejemplo, de los que el nacimiento de la vida a través del agua, a través del fuego, a través de la tierra, a través del aire, filósofos como Anaxímenes, Tales de Mileto, etcétera, pues se basaban en estos principios como origen de la vida. Los artistas también lo representan de algún modo. Representan el mar de una manera determinada, representan el fuego de otra manera determinada. Y en el transcurso de los años han surgido toda una serie de tendencias que se han basado en esos aspectos, pero no solo en filósofos clásicos, sino desde la época del Renacimiento. El Renacimiento con el humanismo, dijéramos, iban juntos. O sea, y entonces un artista también era un filósofo, también era un científico. Y no solo hablo de Leonardo da Vinci, sino también de otros autores. Porque después, si nos vamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, dijéramos con el estructuralismo a nivel filosófico, también se relaciona con los artistas de las primeras vanguardias, ¿no? Con los surrealistas, etc. Por eso digo que va ligado siempre el arte, la filosofía, la historia y la poesía. Todos los poetas simbolistas franceses, por ejemplo, ¿no? Es lógico que en este caso, pues, busquen referencias. Y yo, en muchos artículos, me gusta siempre a veces poner citas que lo encabecen. Y estas citas suelen ser muchas veces a nivel poético. No sé, autores como Charles Baudelaire, por ejemplo, o otros autores como Jean-Paul Sartre. Te hablo de autores franceses, Sí. pero también podemos hablar de autores alemanes, como Hegel, etcétera, o Hegel, perdón. Pues también, ¿por qué? Porque la estética también me interesa y va muy bien a veces para definir algún aspecto artístico y relacionarlo pues, con la estética. Hablando de la historia del arte y aprovechando también esta línea que has tocado, me gustaría que nos hablaras un poco de la actualidad. Nos enfrentamos a un escenario donde arte prácticamente se cree, decimos, se dice que puede ser cualquier cosa, donde no solamente hay obras pictóricas como la de Julian Undenmark, sino que llegamos al conceptualismo, pasamos por un siglo XX caótico, donde hay muchísimas cosas alrededor. Y hoy en día, incluso una palabra puede ser arte, ¿no? Una palabra, incluso una palabra de una sílaba puede ser arte. ¿Tú cómo recibes este fenómeno? ¿Para ti qué significa? ¿Qué dice de nosotros mismos? ¿Qué dice de nuestro entorno, de nuestra búsqueda? Bueno, yo pienso que esto es fruto de la propia evolución. Porque si nos trasladamos a miles de años, para mí, el inicio del arte, de alguna manera, la misma palabra dice, arte rupestre, el arte de las cavernas. En este caso, a las cavernas, cuevas, abrigos, etcétera, ¿no? De las paredes. Ya eran de algún modo artistas porque estaban creando. Evidentemente, el concepto de él no es el concepto que tenemos hoy en día, pero sí que de alguna manera reflejaban inquietudes y buscaban sistemas para verlo reflejado, en este caso, en las paredes. Buscaron unos pigmentos a través de las tierras, etcétera, ¿no? Pero ya querían representar, de alguna manera, la realidad de aquel momento, pero en una realidad, hoy en día podríamos decir abstracta, eran los primeros abstractos, ¿no? Con el transcurso de los siglos, y llegamos a la actualidad, hemos visto que el arte, dejando al margen la palabra artesano, la palabra arte, que de todos modos pienso que a veces es muy peligroso, porque parece que artesano sea una palabra despectiva, y yo no la considero así, pero
era un arte, dijéramos, más realista, ¿no? Que refleja la realidad. ¿Por qué? Porque en aquel momento la fotografía aún no había aparecido. En el momento que aparece la fotografía, ya a finales, estamos hablando del siglo XIX, pues considero que ya el realismo lo podríamos poner en una segunda parte, ¿eh? Ujú. Y entonces con el tiempo las nuevas tendencias ya se van moviendo en otros terrenos, pero también dentro del terreno pictórico, escultórico, hasta que llega un momento que se rompe todo esto, que no se rompe con la abstracción, ¿eh? En el momento del arte conceptual, a mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, en el cual ya entran las acciones, los environments, los happenings, las performances, el body art, el propio cuerpo, que ya forma parte de la obra, y después el arte conceptual a través de la palabra, del metalenguaje. Claro, llega un momento que, claro, aquí en todo esto del arte van englobadas estas tendencias. Entonces, cuando llegamos a la actualidad, el siglo XXI, estas tendencias que estamos hablando de tendencias que ya aparecieron a mitad del siglo pasado. Y pienso yo, ¿son actuales? Ahora me dices, una sola letra puede ser una obra de arte. Entonces, claro, yo decir que esto no es una obra de arte, cuando el señor Marcel Duchamp hizo la obra a principios del siglo pasado, la del váter, que se presenta en un museo, que el hecho de presentarse una obra en un museo ya indica algo, ya indica una diferencia, ya indica que es una obra especial, singular, diferente, ¿no? Y en este caso, pues hubo un rechazo, pero ¿verdad que con el tiempo esta obra ha pasado a ser una obra de arte? Cuando otros autores utilizaron sus propios excrementos y los representan también en una exposición, una cosa es que nos guste, no nos guste, pero aquí lo que importa es la idea, es el concepto. Entonces, en el arte pienso que el concepto, que la idea, tiene que estar. Una cosa es que nos guste o no nos guste, que luego, como ha ocurrido recientemente en estas subastas, con unos precios altísimos, han habido obras, como recientemente una obra, podemos decir, a través del ordenador, y tiene el valor que tiene. Esto lo podemos discutir. Podemos discutir los precios, si tú la tendrías, si te pondrías en tu casa. La misma Handermark, estoy convencido, y esto lo comenté el día que vine a la exposición, pienso que muchísima gente no se colgaría el cuadro a su casa. ¿Por qué? Porque es una obra impactante. Yo sí, yo la tendría. Pero me refiero que todo depende mucho de los gustos. Claro. Pero yo sí que lo aceptaría. Mencionas algo muy curioso, el tiempo, ¿no? Duchamp fue muy cuestionado en su momento, bueno, la pieza fue muy cuestionada en su momento, tal vez incluso rechazada, pero el tiempo la ha sentado y hoy, como dices, ninguno de nosotros se cuestiona si es una obra de arte o no, simplemente tiene un sitio en la historia del arte. Tú, como museólogo, como historiador del arte, tienes mucho fondo y mucho conocimiento, pero ¿cuáles dirías que, como crítico del arte, cuáles dirías que son los retos más difíciles hoy en día para el crítico del arte en este contexto de que tienes que vencer muchas veces ese tiempo también, tienes que enfrentarte a obras que son una palabra, obras que son un archivo? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el crítico del arte hoy en día? Bueno, yo pienso que esto ya viene de antiguo. Yo recuerdo en el año, me parece que fue a principios del 2000, se hizo una retrospectiva en la Fundación Miró sobre la obra de Joan Miró. Y fue una exposición muy interesante porque junto a la obra final, la obra resultante, se ponían al lado los esbozos o dibujos, o sea, el proceso de trabajo del Joan Miró. Con los años, en la misma Fundación Miró, se hizo una exposición del Claes Oldenburg, de sus esculturas, y también se ve su proceso. Las obras monumentales, que son de 20 o 30 metros de altura, a obras que eran pequeñas maquetas, que no deben tener más de 20 centímetros, medio metro, un metro,
para que también se viera la evolución. En el caso de Miró, fue muy interesante ver esta comparación de su proceso de trabajo para llegar al proceso final. ¿Por qué? Porque a Miró siempre se le ha tildado de que es una obra muy infantil, que cualquiera de nosotros, mi hijo mismo, pues lo puede hacer, un niño pequeño hacerlo, ¿no? Entonces, esta exposición fue muy importante para ver que si Miró solamente en un cuadro pintaba 3 líneas de 3 colores diferentes y 3 puntos, era suficiente para ser una obra, ¿no? Porque allí estaba todo condensado, fruto de muchos años de trabajo y de muchas reflexiones. Por eso yo me he encontrado muchísimas veces estos comentarios. Los he tenido, entre comillas, rebatir y decir que es como la abstracción. Para llegar a poner una sola línea no aparece de la nada. Siempre he dicho lo mismo. Cualquier persona, incluso artistas como Lucio Fontana, cuando rasgaba sus cuadros, los cortaba, y aquí hablábamos del espacio vacío o del espacio abierto, que aquí también podemos hablar de Umberto Eco, otro autor muy relacionado con las obras de arte, lo de obra abierta, y en este caso yo siempre lo decía, tú coge una tela y rásgala. Seguro que no lo harás igual que Lucio Fontana. Ya no hablo de abstracción. Muchas veces me gusta más a mí hablar de abstracción que de figuración, porque la figuración todo el mundo la ve. Evidentemente, si coges una obra del barroco o del Renacimiento, detrás hay toda una historia. Es como un cómic. Allí se explican muchas cosas a la vez. Son muchos cuadros en uno solo. En una abstracta no es así. Pero me gusta más hablarla. ¿Por qué? Porque hablas del color, hablas del gesto, hablas de la materia, hablas de muchos aspectos que son los que el artista transmite. Por eso digo que a mí no me asusta que hoy en día, en pleno siglo XXI, aún se discuta aspectos de que si es arte, si no es arte, arte reflejado desde lo que podríamos llamar, lo que tú decías tú antes, una sola palabra, a través del vídeo, de la acción. Es igual, no digo que todo esté inventado, porque hay muchas cosas aún por inventar, en este caso por crear. Pero no me asusta. O sea, lo que pueda venir, pienso que se puede hablar perfectamente. Y el tema este, pienso que durará años y años y siglos y siglos. Claro. Trasluce en tus palabras un gran contenido y mucho referente. ¿Cómo estructuras tú una crítica, como por ejemplo la de Julián? Ya hablamos de que había ahí de fondo un pretexto que te dio el referente de la obra literaria. ¿Cómo estructuras tú una crítica? Tú te enfrentas a una exposición, a una obra, y de pronto vas a buscar inmediatamente un referente, o el referente ya está saliendo porque ya está ahí. ¿Cómo dirías que es ese proceso? Bueno, yo creo que en este caso, si hablamos de la crítica, cada crítico tiene su forma de trabajar, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en el caso del artista que hablamos, de la Julian Hendermark, yo era un artista que no conocía, sinceramente, a pesar de que era la segunda exposición que hacía en vuestra galería, ¿no? Lo cual para mí ya representa un reto, ya me interesa más conocer a alguien que desconozco. Entonces, en primer lugar, vengo a la galería, no tengo ninguna referencia previa, pero veo las obras. En el momento que veo las obras, ya me empiezan a surgir ideas, referentes. Cuando hablo de referentes, que a los artistas no les guste, o prefieren que hables de referentes, porque si yo hablo de influencias, muchas veces les molesta. Pero cuando hablo de influencias no es para molestar, porque todos tenemos influencias. Claro. Las tenemos. Yo las tengo de otros críticos, es obvio, ¿no? Y no me escondo, al contrario, ¿no? Pero en el caso de estas referencias me vienen a la memoria, ¿no? Que luego, cuando leo otros, me documento, pues caray, coinciden, ¿no? Cuando hablábamos del Francis Bacon, ¿no? Una referencia que no sé si lo hablas tú o lo hablan otros autores, es lo primero que a mí se me ocurre, ¿no? Pero también se me ocurre que lo relaciono, y no porque solamente sea alemana, con el expresionismo abstracto.
¿Pero qué expresionismo? Porque claro, el expresionismo se puede confundir en diversas épocas, ¿no? Porque dentro del expresionismo alemán hay el Die Brücke, el Der Blaureiter, con unos autores y otros, y la nueva objetividad, ¿no? Entonces me viene a la memoria Kirchner, me viene a la memoria Beckmann, y no estoy diciendo en plan de erudición, en absoluto. Lo que pasa es que cuando me viene a la memoria, yo, si lo escribo, es porque estos personajes proceden de algún lugar. Detrás hay una historia, ¿no? Entonces, esto es lo primero que te viene. Pero en este caso concreto, en la obra de ella. Si fueran otros autores, a lo mejor serían otros aspectos. Estábamos hablando del hecho de lo primero que hago cuando veo una exposición, sobre todo si es un artista que no conozco, me vienen a la cabeza, cuando veo la obra, otros autores, otros referentes, ¿no? Entonces cuando yo estructuro una crítica, siempre pienso que la persona o las personas que la van a leer, en teoría, no conocen o no tienen suficientes conocimientos del artista que hablo. En muchas ocasiones, lo que sí veo, cuando leo otros escritos de otros compañeros, pues muchas veces me parece como si lo que tú estás escribiendo se sobreentiende, que todo el mundo que lo lee ya sabe de quién estás hablando, o sea de un autor, sea de una colectiva, sea de un museo, o sea de cualquier tema general. Y evidentemente la gente que lee críticas de arte o sobre exposiciones, obviamente son personas ya que tienen un cierto interés, ya no digo solo a nivel intelectual, sino que les gusta evidentemente el mundo del arte, pero yo no tengo que dejar siempre o pensar que conoce que el artista. Entonces yo la estructuro hablando en primer lugar sobre lo que vamos a ver, después hablar un poco sobre el artista, quién es, una pequeña pincelada, para también darte cuenta de que no es un artista que aparece de la nada, ¿no? Sino que tiene una trayectoria. A partir de aquí, entonces ya entro dentro de la obra y explico lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo voy viendo, sí que es cierto que muchas veces voy buscando relaciones. ¿Por qué? Porque en cualquier artista siempre existe esta relación, sea fruto del momento, de la propia época, no solo ahora porque estamos en el tema de la pandemia, ¿no? Que a muchos artistas obviamente le ha influido, ¿no? Pero también por un conflicto bélico. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en el terreno de la fotografía, ¿no? La fotografía suele plasmar bastante las realidades del momento, ¿no? Esto sería un poco, dijéramos, la estructura, que es hablar del artista, hablar sobre la obra y también buscar algunas conexiones. También desde el lugar donde está la exposición, en este caso de la Galería Contrast, pongamos por ejemplo, porque a veces depende para quién escribes. Yo que escribo para revistas, por ejemplo, de Madrid o de Sudamérica o de otros países, ¿qué ocurre? Que yo si hablo de Contrast, una persona de Madrid o de Sudamérica no sabe dónde está. Tengo que decir que es de Barcelona. Y a veces cuando hablo, tengo que explicar cosas que se sobreentienden, pero no para todo el mundo. Sería un poco esta la estructura. Bien. Vamos a entrar en la última parte de esta charla. Directamente ya ponemos la directa a San Jordi. Ramón, quiero pedirte que me digas qué libro regalarías o qué libro regalarás durante San Jordi. Bueno, yo un libro determinado, tengo varios, pero no es uno solo, ¿no? A mí me gustan, dijéramos, los libros, dejando al margen el mundo del arte, ¿eh? Porque yo normalmente, si regalo o compro algún libro relacionado con el arte, prefiero que sea un libro, no una biografía de un artista, pongamos por caso, ¿no? Sino más bien que hable sobre temas relacionados con aspectos del arte, ¿no? Como puede ser una trama,
como puede ser una falsificación, temas relacionados así, que le dan este punto, por una parte histórico y por otra parte también un poco de suspense, de misterio, ¿no? Pero a mí normalmente me suelen gustar más los libros biográficos de periodistas, por ejemplo, ahora que hay el reciente que se ha publicado del Marius Carol, por ejemplo, como el director de La Vanguardia, en su momento, que ahora ya no lo es, que habla desde su perspectiva como periódico, ¿no? Pues este tipo de libros son los que a mí me interesan, como en su momento el Foix, que también estaba en La Vanguardia, o el anterior director del diario El Mundo, que también hace 2 años me firmó el libro él personalmente. Estos serían un poco los libros que más me interesan, porque de alguna manera también reflejan las vivencias personales. Posiblemente, a lo mejor, si este libro se lo regalo a mis hijas o a mi mujer, me dirán, hombre, ¿por qué no me regalas otro tipo de libro, no? Pero bueno, sería un poco, la idea vendría por ahí. Bien, y ahora un juego un poco de la imaginación. Sin pensar en épocas, sin pensar en algo en específico, ¿cuál sería el libro soñado de Ramón Casolé? ¿Cuál libro quisieras tener tú en tus manos de la historia de la humanidad o actual que exista, que solo haya referencias? ¿O cuál es el libro que te viene a la mente, que te gustaría tener en tus manos? El libro que me gustaría tener en mis manos. Bueno, es que, a ver, yo por suerte en mi biblioteca tengo muchos libros, ¿no? Pero posiblemente algún libro que haya muchos grabados, que sea un libro, no sé, del siglo XVII, por ejemplo, libros en los cuales hay la parte literaria y la parte, dijéramos, ilustrada, ¿no? Como en este caso el grabado, que además, de hecho, son pocos ejemplares, ¿no? De este modo, pues ves, por un lado, la época en la cual se escribe, que evidentemente tú también tienes que analizarlo, porque tal como se ponen, tal como se escribe, y Gramont lo relata según cómo lo ve, su manera de pensar y su entorno social, ¿no? Y por otro lado, cómo lo representa a través de los grabados. Y claro, si sumas grabados de un Rembrandt o de un Durero, por ejemplo, y mira que te estoy hablando de otras épocas, no hablo del arte contemporáneo, que Sí, podía sí, ser el sí. mismo, ¿eh? Sí. Pero creo que se unirían ambas cosas, ¿no? La parte del escritor y la parte ilustrada. Y un libro en concreto me es diferente, de aquella época. Genial, genial. Ramón, quiero agradecerte muchísimo este tiempo, estas palabras, esta entrevista. Quiero invitar a todos los que estén viendo este vídeo a que sigan a Ramón Casolé en Nueve Musas y en Temps de las Arts, y en concreto que le den una oportunidad a la lectura del texto que hiciste para la exposición del Teatro de la Vida de Julian Undenmark. Ramón, muchas gracias. A vosotros, muy amables. Adiós.